El universo existe, pero ¿por qué? Desde el Big Bang hasta el presente, la ciencia ha reconstruido la historia del cosmos con precisión asombrosa, mientras la religión ha ofrecido respuestas que trascienden lo material. Pero aún hay un misterio que escapa a nuestra comprensión, el verdadero origen de todo. ¿Es el universo el resultado de leyes físicas impersonales, o la obra de una mente creadora? ¿Fue un accidente cósmico, o hay un propósito detrás de la existencia? La física sugiere que el universo pudo haber surgido espontáneamente, pero las antiguas tradiciones religiosas afirman que una inteligencia superior lo diseñó todo. ¿Podrían ambas posturas coexistir? ¿Es el cosmos un resultado inevitable de las leyes de la naturaleza, o una prueba de la existencia de Dios? Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el principio de la realidad. ¿Dios y la ciencia pueden coexistir? Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado respuestas a los grandes misterios de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó todo? ¿Es el universo un producto del azar, o existe una inteligencia detrás de su complejidad? Durante siglos, la ciencia y la religión han sido presentadas como fuerzas opuestas, en una aparente batalla entre el pensamiento racional y la creencia en lo divino. Sin embargo, ¿es realmente necesario elegir un solo camino? ¿Pueden Dios y la ciencia coexistir en una misma visión del universo? Para muchos, la ciencia es la herramienta definitiva para comprender la realidad. Con métodos rigurosos, observación, experimentación y razonamiento lógico, los científicos han descifrado las leyes fundamentales que rigen el cosmos. Desde la gravedad hasta la mecánica cuántica, la ciencia ha logrado explicar el comportamiento de la materia y la energía con una precisión asombrosa. En este marco, el universo es visto como un sistema natural que sigue reglas matemáticas sin necesidad de intervención divina. Por otro lado, las religiones han ofrecido una perspectiva diferente, proponiendo la existencia de un creador o una fuerza superior responsable de la existencia del universo. En las tradiciones espirituales de diversas culturas, el origen del cosmos es atribuido a una entidad trascendental, un ser omnisciente que dio forma a todo lo que conocemos. Para los creyentes, la complejidad y el orden del universo son pruebas de un diseño inteligente, una estructura que va más allá de la mera casualidad. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿pueden ambas visiones complementarse en lugar de contradecirse? A lo largo de la historia, ha habido figuras que han intentado reconciliar la ciencia con la creencia en Dios. Algunos científicos han argumentado que, en lugar de contradecir la existencia de una divinidad, el conocimiento del universo solo refuerza la idea de que hay una inteligencia detrás de su orden. Albert Einstein, por ejemplo, afirmó que cuanto más comprendía el cosmos, más creía en una mente superior que lo había diseñado. Aunque su concepto de Dios difería del de las religiones tradicionales, su pensamiento reflejaba una profunda admiración por el misterio del universo. Otro aspecto a considerar es que la ciencia y la religión abordan preguntas diferentes. Mientras la ciencia se enfoca en el cómo, explicando los procesos físicos que rigen el universo, la religión intenta responder al por qué, explorando el significado y propósito de la existencia. Bajo esta perspectiva, ambas pueden coexistir sin necesidad de eliminarse mutuamente. La ciencia nos dice cómo se formó el universo, pero no puede responder si hay un propósito detrás de su existencia. La religión puede ofrecer respuestas sobre el significado de la vida, pero no tiene los medios para explicar los fenómenos naturales con precisión empírica. Además, hay científicos creyentes que ven en la ciencia una forma de acercarse a Dios. Para ellos, las leyes del universo no son una prueba de su inexistencia, sino una manifestación de su obra. En lugar de ver la ciencia y la fe como fuerzas opuestas, consideran que ambas son caminos distintos para entender la realidad. Así, la exploración del cosmos, la investigación de los orígenes de la vida y el estudio de la física cuántica pueden verse no como una amenaza a la religión, sino como una forma de descubrir la sofisticación del universo y la posibilidad de que exista un creador. Sin embargo, esta visión no es compartida por todos. Hay quienes sostienen que la ciencia ha desplazado a la religión como la mejor herramienta para comprender la realidad. Argumentan que, a medida que la humanidad ha avanzado en el conocimiento del mundo, muchas explicaciones religiosas han sido reemplazadas por modelos científicos. Antes se creía que los truenos eran señales de la ira de los dioses, pero hoy sabemos que son descargas eléctricas en la atmósfera. La evolución de las especies, descubierta por Charles Darwin, ofreció una explicación para el origen de la vida sin necesidad de intervención divina. La cosmología moderna ha mostrado que el universo pudo haber surgido a partir de fluctuaciones cuánticas sin requerir un acto de creación sobrenatural. A pesar de estos avances, muchas personas siguen viendo a Dios en los lugares donde la ciencia aún no tiene respuestas definitivas. ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué había antes de que existiera el universo? ¿Cómo surgió la conciencia humana? Estas preguntas siguen siendo un enigma,
y algunos sostienen que la única respuesta posible es la existencia de una entidad superior. Para otros, sin embargo, estos vacíos en el conocimiento no son evidencia de lo divino, sino desafíos que la ciencia eventualmente resolverá. Más allá de la polémica, hay algo innegable: el universo es un lugar asombroso. Su inmensidad, sus leyes precisas, su aparente armonía desafían nuestra comprensión. Ya sea que uno crea en un Dios creador o en un universo regido únicamente por la física, la búsqueda del conocimiento nos lleva a una misma conclusión: aún hay mucho que descubrir. Pero si queremos entender el origen del universo, debemos explorar lo que la ciencia nos ha revelado hasta ahora. El punto de partida de esta historia es una explosión cósmica que, según la teoría más aceptada, dio origen a todo lo que conocemos. ¿Realmente el Big Bang fue el inicio de todo, o es solo una pieza más de un rompecabezas que aún no hemos terminado de armar? El Big Bang y la expansión del universo. Desde que el ser humano comenzó a preguntarse por el origen de todo, ha buscado respuestas en el cielo, en los textos sagrados y, más recientemente, en la ciencia. Durante siglos, la idea de que el universo siempre había existido fue la más aceptada, pero con el avance de la astronomía y la física, se descubrió que la realidad podría ser muy distinta. Hoy, la teoría del Big Bang es la explicación más ampliamente aceptada sobre el origen del cosmos, un modelo que ha transformado nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la materia. Pero esta hipótesis, lejos de ofrecer respuestas definitivas, abre nuevas preguntas que nos llevan a los límites de lo comprensible. La teoría del Big Bang sugiere que el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Según esta idea, toda la materia, la energía y el espacio-tiempo estaban concentrados en un punto de densidad y temperatura infinitas. Luego, por razones aún desconocidas, ocurrió una expansión masiva que dio origen a todo lo que conocemos. Este evento no fue una explosión en el sentido tradicional, como si hubiera ocurrido dentro de un espacio preexistente, sino más bien la propia creación del espacio y el tiempo a partir de un estado anterior que sigue siendo un misterio. Las evidencias que sustentan esta teoría son abrumadoras. Una de las más importantes es la radiación cósmica de fondo, una débil señal de microondas que llena todo el universo y que es considerada el eco del Big Bang. Fue descubierta en la década de 1960 por los científicos Arno Penzias y Robert Wilson, quienes sin saberlo captaron este residuo térmico del universo primitivo. Esta radiación es un testimonio fósil de los primeros momentos del cosmos y ha sido analizada con precisión en numerosas ocasiones, siempre confirmando la hipótesis de que el universo tuvo un inicio caliente y denso. Otro indicio clave es la expansión del universo, descubierta por Edwin Hubble en la década de 1920. Observando galaxias lejanas, Hubble notó que sus espectros de luz estaban desplazados hacia el rojo, lo que indicaba que se estaban alejando de nosotros. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía moverse, lo que llevó a la conclusión de que el universo entero se estaba expandiendo. Si las galaxias se están separando hoy, significa que en el pasado estuvieron mucho más cerca unas de otras, lo que refuerza la idea de un punto de partida común, el Big Bang. Sin embargo, aunque la ciencia ha logrado reconstruir gran parte de la historia del universo, hay cuestiones que siguen sin respuesta. Una de las preguntas más inquietantes es qué ocurrió antes del Big Bang. La relatividad general de Albert Einstein sugiere que el tiempo y el espacio surgieron en el momento de la gran expansión, lo que significaría que no tiene sentido preguntar qué había antes, porque simplemente no existía el antes. Pero no todos los científicos están de acuerdo con esta idea. Algunos modelos teóricos proponen que el universo pudo haber existido en un estado previo, como en el caso de la hipótesis del universo cíclico, que sugiere que el cosmos podría pasar por fases de expansión y contracción en una serie infinita de Big Bangs y Big Crunches. También se ha considerado la posibilidad de que el universo sea solo una burbuja dentro de un multiverso, un conjunto infinito de realidades coexistentes donde cada universo tiene sus propias leyes físicas. En este escenario, el Big Bang sería solo un evento dentro de una estructura mucho más grande y compleja. Pero hasta ahora, no hay pruebas concluyentes que confirmen esta hipótesis. El Big Bang ha sido interpretado de distintas maneras en el ámbito filosófico y religioso. Para muchos creyentes, el hecho de que el universo tenga un inicio refuerza la idea de un creador. La cosmología moderna parece coincidir con la premisa de que hubo un momento en el que la existencia comenzó, lo que para algunos es una prueba de que hay una causa primera detrás de todo. Incluso el sacerdote y astrónomo Georges Lemaitre, quien desarrolló una de las primeras versiones de la teoría del Big Bang, veía esta expansión como una posible evidencia de la creación divina. Desde esta perspectiva, el Big Bang podría ser el mecanismo que Dios utilizó para dar origen al universo. Algunas corrientes religiosas han intentado reconciliar la ciencia con la fe, argumentando que la cosmología moderna no contradice necesariamente la idea de una divinidad, sino que más bien explica los procesos mediante los cuales el universo fue creado. Por otro lado,
Existen quienes sostienen que el Big Bang es una prueba de que el universo no necesita de una intervención divina. Algunos físicos plantean que el cosmos pudo haber surgido espontáneamente a partir de fluctuaciones cuánticas en un vacío primordial. En este modelo, las leyes de la física permiten que universos enteros aparezcan sin necesidad de un agente externo, lo que desafía la idea de un creador. Para estos científicos, la existencia del universo es el resultado inevitable de las leyes naturales, sin un propósito predefinido. A pesar de estas diferencias de interpretación, el Big Bang sigue siendo una de las teorías más sólidas en la cosmología moderna. Ha permitido explicar la evolución del universo desde sus primeros instantes hasta la formación de estrellas, galaxias y planetas. Pero el hecho de que el universo haya tenido un comienzo también abre la puerta a otras preguntas fundamentales. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Es el cosmos el resultado de leyes ciegas o de una intención superior? Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han intentado responder estas preguntas a través de relatos de creación. Textos sagrados de diferentes culturas han ofrecido explicaciones sobre el origen del universo, describiéndolo como el acto de una entidad divina. Pero, ¿qué dicen exactamente estas escrituras sobre la creación del cosmos? ¿Se asemejan en algo a lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora? Si estás disfrutando este contenido, no olvides apoyar con un like o dejar un comentario. Me encantaría saber qué piensas. Creación en textos sagrados. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender el origen de todo cuanto existe. Antes de que la ciencia moderna proporcionara modelos basados en la observación y la evidencia empírica, las civilizaciones de todo el mundo encontraron respuestas en relatos de creación transmitidos de generación en generación. Estos textos sagrados no solo narraban el nacimiento del universo, sino que también buscaban dar sentido a la existencia, el propósito del ser humano y la relación entre lo divino y la realidad material. Cada cultura ha desarrollado su propia explicación sobre el origen del cosmos, adaptada a su visión del mundo, su contexto histórico y sus creencias espirituales. Sin embargo, al examinar estos relatos, es posible encontrar ciertos paralelismos, elementos recurrentes que sugieren que, a pesar de las diferencias superficiales, las preguntas fundamentales sobre la existencia han sido las mismas en todas las épocas y sociedades. Uno de los relatos más conocidos es el que se encuentra en la tradición judeocristiana, específicamente en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Según esta narración, Dios creó el universo en 6 días y descansó en el séptimo. En este proceso, estableció el cielo y la tierra, separó la luz de la oscuridad, formó los océanos y la tierra firme, llenó el mundo con vida y finalmente creó al ser humano a su imagen y semejanza. Este relato enfatiza la idea de un creador consciente, con un propósito claro para la existencia y un diseño intencional para todo lo que existe. En el Islam, la creación del universo también es atribuida a un Dios único y todopoderoso. El Corán menciona en varias suras que Alá creó los cielos y la tierra en 6 periodos y que su poder es absoluto sobre la creación. A diferencia de la narrativa bíblica, el Corán no detalla específicamente qué ocurrió en cada una de estas etapas, pero sí deja en claro que la existencia es el resultado de la voluntad divina y no de un proceso espontáneo o fortuito. Las antiguas tradiciones hindúes presentan una visión aún más compleja del origen del cosmos. En los Vedas, se describen múltiples mitos de creación, algunos de los cuales sugieren que el universo ha pasado por ciclos de nacimiento, destrucción y renacimiento. Uno de los relatos más influyentes es el concepto de Brahma, el dios creador, quien da forma al mundo desde su mente, mientras que Vishnu lo preserva y Shiva lo destruye para dar paso a nuevas creaciones. En este modelo, el universo no tiene un inicio único, sino que se encuentra atrapado en un ciclo eterno de creación y disolución. Las tradiciones mesopotámicas, como la de los sumerios y babilonios, también presentan narrativas fascinantes sobre la creación. Uno de los textos más antiguos es el Enuma Elish, un poema épico que describe cómo el mundo fue formado a partir del cuerpo de una diosa primigenia, Tiamat, quien fue derrotada por el dios Marduk. En este relato, la creación es el resultado de una lucha cósmica entre fuerzas opuestas, reflejando una visión del universo como un campo de batalla entre el caos y el orden. En la mitología nórdica, la creación del universo comienza con el enfrentamiento entre el fuego y el hielo en el vacío primordial de Ginnungagap. De esta colisión surge Ymir, el primer ser, cuyo cuerpo es utilizado por los dioses para formar el mundo. Al igual que en otras tradiciones, la creación es vista como un proceso caótico en el que los dioses organizan el cosmos a partir de elementos primigenios. Las tradiciones indígenas de América también han desarrollado relatos sobre la creación, a menudo vinculados con la naturaleza y el equilibrio del mundo. En muchas culturas nativas, el universo es visto como el resultado de la interacción entre fuerzas espirituales y elementos naturales, donde los dioses o espíritus ancestrales moldean la realidad a partir de su energía.
Estas narraciones suelen enfatizar la interconexión entre todos los seres vivos y la responsabilidad de la humanidad en mantener la armonía del mundo. A pesar de las diferencias en estos relatos, es posible encontrar ciertos patrones comunes. La idea de un creador, ya sea un Dios único o una multiplicidad de fuerzas divinas, está presente en casi todas las tradiciones. Asimismo, muchas cosmogonías incluyen un estado inicial de caos o vacío, seguido de un proceso en el que el orden y la estructura emergen. En este sentido, aunque la ciencia y la religión han tomado caminos distintos para abordar el origen del universo, el concepto de un principio a partir del cual todo surge es un punto en común. Pero, ¿cómo se comparan estos relatos con la cosmología moderna? La teoría del Big Bang, que hemos explorado previamente, describe un universo que emerge de un estado extremadamente caliente y denso, expandiéndose y evolucionando hasta convertirse en el cosmos que conocemos hoy. Curiosamente, algunas tradiciones religiosas describen la creación como un evento repentino en el que el universo pasó de la nada al ser. Esta similitud ha llevado a algunos a argumentar que la ciencia y la religión pueden no estar en conflicto, sino describiendo la misma realidad desde perspectivas diferentes. Sin embargo, hay quienes sostienen que las explicaciones religiosas son mitológicas y simbólicas, mientras que la cosmología científica se basa en observaciones y pruebas empíricas. Para estos críticos, las narraciones sagradas no deben interpretarse literalmente, sino como intentos antiguos de explicar el mundo antes de que existieran los métodos científicos modernos. Desde esta perspectiva, las cosmogonías religiosas serían expresiones culturales que reflejan la necesidad humana de encontrar significado en el universo, pero no proporcionarían una descripción precisa de los eventos reales que dieron origen al cosmos. Por otro lado, hay quienes argumentan que la precisión matemática y la complejidad del universo son demasiado perfectas para ser producto del azar. La existencia de leyes físicas ajustadas de manera precisa para permitir la vida sugiere, para algunos, la posibilidad de un diseño intencional detrás de la creación. Este es un punto de debate clave entre quienes defienden la idea de un universo creado con propósito y aquellos que creen que todo es producto de procesos naturales sin dirección específica. El dilema sobre si el universo es fruto de una creación intencional o el resultado de procesos físicos espontáneos es una de las cuestiones más fascinantes del debate entre ciencia y religión. Pero más allá de la tradición religiosa o el modelo cosmológico, hay una pregunta que permanece sin respuesta definitiva. ¿Es la existencia del universo una mera coincidencia, o hay señales de un diseño deliberado en su estructura? ¿Casualidad o diseño? El universo que habitamos es un lugar extraordinario. Desde la inmensidad de las galaxias hasta la complejidad de la vida en la Tierra, todo parece estar regido por leyes precisas que permiten la existencia de estructuras ordenadas. Pero esta aparente perfección plantea una pregunta inevitable. ¿Es el cosmos el resultado de un accidente cósmico, o fue diseñado con una intención específica? ¿Es la existencia del universo y de la vida un simple producto del azar, o hay una inteligencia detrás de todo? Desde la perspectiva científica, el universo tal como lo conocemos es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica. Desde la explosión inicial del Big Bang hasta la formación de átomos, estrellas y planetas, cada etapa ha sido gobernada por principios físicos que han dado forma a la realidad. La gravedad permitió la condensación de nubes de gas en estrellas, la fusión nuclear en el interior de estas generó los elementos necesarios para la vida y, tras millones de años de evolución estelar, surgieron sistemas solares como el nuestro. Para los científicos, este proceso no necesita de una intervención externa, sino que sigue las reglas establecidas por las leyes de la física. Pero hay un detalle que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Las condiciones del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de la vida. Las constantes físicas, como la velocidad de la luz, la fuerza gravitatoria y la constante de Planck, tienen valores específicos que hacen posible la formación de estructuras complejas. Si cualquiera de estos valores fuera ligeramente diferente, la materia no podría agruparse en galaxias, las estrellas no podrían sostener la fusión nuclear y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Este fenómeno es conocido como el principio antrópico, que en su versión más fuerte sugiere que el universo parece haber sido diseñado específicamente para albergar vida consciente. Algunos científicos han propuesto que este ajuste fino no es una coincidencia, sino una evidencia de que el cosmos fue creado con un propósito. Desde esta perspectiva, la estructura del universo reflejaría la existencia de un diseñador que estableció sus parámetros con precisión. Quienes defienden esta idea argumentan que la probabilidad de que un universo con características tan específicas surgiera por azar es infinitesimalmente baja. Desde la composición química de las estrellas hasta la estabilidad de las órbitas planetarias, todo parece estar dispuesto de una manera que favorece la vida. Para algunos, esto es una prueba de que el cosmos no es el producto de la casualidad, sino de una mente superior que lo diseñó con una intención específica. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación.
Desde un punto de vista estrictamente científico, la existencia del universo no implica necesariamente un propósito. Los físicos han desarrollado modelos en los que el aparente ajuste fino de las constantes fundamentales puede explicarse sin recurrir a una causa externa. Una de las hipótesis más debatidas es la del multiverso. Según esta teoría, nuestro universo podría ser solo uno entre una cantidad infinita de universos, cada uno con sus propias leyes físicas. En este escenario, la existencia de un cosmos con condiciones ideales para la vida no sería una coincidencia sorprendente, sino una consecuencia natural de la inmensidad de posibilidades. En un conjunto infinito de universos, al menos uno tendría que poseer los valores adecuados para la formación de estrellas, planetas y vida. Otra explicación científica para el ajuste fino es que las constantes físicas pueden no ser variables independientes, sino el resultado de una estructura más profunda de la realidad. Es posible que, en el futuro, la física descubra principios aún más fundamentales que expliquen por qué el universo tiene las propiedades que tiene sin necesidad de apelar a la intervención de una entidad superior. A pesar de estos intentos de explicación, la pregunta sigue abierta. Para muchos creyentes, la existencia de un universo tan bien estructurado es una prueba de un diseño deliberado. La precisión con la que el cosmos opera sugiere que hay una mente detrás de todo, una inteligencia que estableció las reglas del juego antes de que el tiempo y el espacio comenzaran a existir. Por otro lado, para quienes confían en la ciencia como única fuente de conocimiento, el universo no requiere de un diseñador para existir. Desde su perspectiva, la naturaleza sigue su curso sin necesidad de una intención subyacente, y lo que hoy parece un misterio probablemente tenga una explicación racional que aún no hemos descubierto. Esta discusión no es nueva. A lo largo de la historia, filósofos, teólogos y científicos han debatido si el universo tiene un propósito o si simplemente es el resultado de procesos naturales ciegos. La pregunta sobre la existencia de un diseño en la realidad sigue sin una respuesta definitiva, y es posible que nunca la tengamos. Pero, ¿y si el problema radica en la forma en la que formulamos la pregunta? ¿Y si nuestra comprensión de la existencia es demasiado limitada para captar la verdadera naturaleza del universo? Tal vez, antes de responder si el cosmos es producto de la casualidad o del diseño, debamos cuestionarnos algo aún más profundo. ¿Qué significa realmente existir? El enigma del principio. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado comprender el misterio del origen. ¿De dónde surgió todo lo que conocemos? ¿Hubo un momento inicial, un punto en el tiempo en el que la existencia comenzó, o es el universo eterno e infinito? Las respuestas a estas preguntas han sido buscadas tanto por la ciencia como por la religión, pero hasta el día de hoy siguen siendo un enigma que escapa a nuestra comprensión. El concepto de un principio absoluto plantea una de las cuestiones más desconcertantes de la filosofía y la cosmología. Si el universo tuvo un comienzo, entonces surge la inevitable pregunta, ¿qué había antes de eso? En la visión científica, la teoría del Big Bang sugiere que el tiempo y el espacio surgieron juntos en un evento de expansión cósmica. Antes de eso, según la relatividad general, no existiría un antes en el sentido tradicional, ya que el tiempo mismo habría nacido en ese momento. Sin embargo, esta idea no está exenta de incertidumbre, ya que la física cuántica, que describe el comportamiento de la materia en escalas infinitesimales, sugiere que podrían existir estados previos al Big Bang que aún no comprendemos. La religión, por otro lado, ha intentado responder a esta cuestión desde una perspectiva diferente. Para muchas tradiciones, el universo no es un accidente, sino la manifestación de una voluntad superior. En el cristianismo, el judaísmo y el islam, la creación del cosmos es atribuida a Dios, quien trajo la existencia a partir de la nada. En otras creencias, como algunas corrientes del hinduismo, el universo es cíclico, sin un principio ni un final absoluto, sino sometido a una sucesión infinita de nacimientos y destrucciones. El dilema sobre si el universo tuvo un inicio real o si simplemente es parte de un ciclo eterno ha sido debatido durante siglos. En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles defendían la idea de un cosmos eterno, sin un punto de origen. Este pensamiento fue influyente durante siglos hasta que las observaciones astronómicas modernas comenzaron a sugerir que, en efecto, el universo tuvo un comienzo en el tiempo. Pero incluso si aceptamos que hubo un inicio, la pregunta persiste, ¿por qué algo existe en lugar de nada? Para algunos científicos, esta cuestión puede no tener sentido, ya que las leyes de la física permiten la creación espontánea del universo a partir de fluctuaciones cuánticas en el vacío. Según esta visión, la existencia no necesita de una causa externa, sino que surge como una propiedad inherente de la naturaleza. Sin embargo, para quienes sostienen una perspectiva teísta, la existencia del universo sigue requiriendo una explicación última. Si el cosmos tuvo un inicio, entonces algo o alguien debió haberlo causado. En esta lógica, Dios se presenta como la respuesta a la pregunta sobre el origen absoluto. Pero esto nos lleva a otro enigma.
Si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causó a Dios? Las religiones suelen responder a esto afirmando que Dios es eterno y que su existencia no requiere de una causa, ya que está fuera del tiempo y del espacio. Desde esta perspectiva, Dios no es solo el creador del universo, sino también el fundamento de toda la realidad. No obstante, esta respuesta, aunque filosóficamente satisfactoria para algunos, no es aceptada por quienes sostienen una visión puramente materialista, argumentando que apelar a una entidad inobservable no resuelve el problema, sino que simplemente lo traslada a otro nivel. Lo fascinante de esta cuestión es que, a pesar de los avances en la ciencia y la cosmología, seguimos sin una respuesta definitiva. Los modelos físicos actuales explican cómo evolucionó el universo desde sus primeros instantes, pero aún no pueden decir con certeza que lo originó o si realmente tuvo un origen en el sentido clásico. Pero, ¿y si nunca logramos encontrar la respuesta? ¿Es posible que el verdadero origen del universo sea un misterio inalcanzable para la mente humana? Si la ciencia y la religión han intentado resolver este enigma durante milenios sin llegar a una conclusión definitiva, entonces cabe preguntarse, ¿alguna vez podremos descubrir la verdad absoluta sobre el principio de todo? ¿Podremos descubrir el verdadero origen? Desde el comienzo de la historia, la humanidad ha intentado comprender su lugar en el universo. Hemos mirado el cielo nocturno con asombro, buscando respuestas en las estrellas, en la naturaleza y en los relatos transmitidos de generación en generación. La pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿de dónde viene todo? ¿El universo tiene un origen comprensible para la mente humana o estamos condenados a nunca conocer la verdad absoluta? La ciencia ha trazado un camino que nos ha permitido descifrar muchos de los misterios del cosmos. Desde la teoría del Big Bang hasta el descubrimiento de las fuerzas fundamentales que rigen la existencia, la física y la cosmología han transformado nuestra visión del universo. Sin embargo, a medida que avanzamos en el conocimiento, surgen nuevas preguntas que desafían los límites de nuestra comprensión. Cada respuesta parece abrir la puerta a nuevos enigmas, como si el universo fuera un rompecabezas infinito que nunca terminamos de armar. Uno de los mayores enigmas es el momento exacto en que todo comenzó, si es que realmente hubo un comienzo. La teoría del Big Bang nos dice que el universo emergió de un estado extremadamente denso y caliente, pero no nos dice que lo causó ni que existía antes de ese instante. Algunos modelos sugieren que podría haber habido un universo anterior, colapsado en un Big Crunch antes de renacer en una nueva explosión cósmica. Otros sostienen que vivimos en un multiverso, donde incontables universos emergen y desaparecen constantemente. Estas ideas, aunque fascinantes, nos llevan a preguntarnos si alguna vez podremos confirmarlas o si simplemente son especulaciones que escapan a nuestra capacidad de verificación. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Es posible que algún día logremos una teoría completa y definitiva sobre el origen del universo, o estamos atrapados en una búsqueda infinita? Existen límites en nuestra capacidad de observación y experimentación, barreras impuestas por la física misma que podrían hacer que ciertas respuestas queden fuera de nuestro alcance para siempre. Por ejemplo, la naturaleza misma del espacio-tiempo podría impedirnos observar lo que ocurrió antes del Big Bang, si es que existe un antes. Además, la mecánica cuántica introduce un nivel de incertidumbre que parece inherente a la realidad, lo que sugiere que quizás nunca podamos tener certezas absolutas. La religión, por su parte, ha ofrecido respuestas a esta cuestión desde hace milenios. Para muchas tradiciones espirituales, el universo no es un accidente, sino el resultado de una voluntad superior. Dios, en sus diferentes interpretaciones, es visto como la causa primera, el principio eterno del cual todo emana. Pero incluso esta idea plantea interrogantes profundos. Si Dios es el origen de todo, ¿qué explica su propia existencia? ¿Podemos realmente comprender una entidad que está fuera del tiempo y del espacio, más allá de nuestras limitaciones conceptuales? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza misma de lo divino y si es posible que nuestra mente finita pueda abarcar algo que, por definición, es infinito. Tal vez la clave esté en cómo formulamos nuestras preguntas. ¿Tiene sentido hablar de un antes del Big Bang si el tiempo mismo surgió con el universo? ¿Es posible que nuestra propia naturaleza cognitiva nos impida acceder a ciertas verdades fundamentales? Algunos filósofos sugieren que el ser humano podría no estar diseñado para comprender la totalidad del cosmos, al igual que una hormiga no puede entender la inmensidad del océano. Nuestra mente, aunque poderosa, está limitada por su estructura biológica y por el contexto en el que evolucionó. Quizás hay aspectos de la realidad que simplemente están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, la historia de la ciencia ha demostrado que muchas cosas que antes parecían imposibles de entender han sido explicadas con el tiempo. La humanidad ha desentrañado el código genético de la vida, ha descubierto partículas subatómicas y ha enviado sondas a los confines del sistema solar. Cada vez que creemos haber llegado al límite del conocimiento,
una nueva puerta se abre y nos lleva aún más lejos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo, y la mecánica cuántica nos ha mostrado un mundo subatómico que desafía toda intuición. Estos avances nos dan esperanza de que, tal vez, algún día podamos responder a las preguntas más profundas. Pero, ¿qué pasaría si descubrimos que el universo no tiene un origen en el sentido tradicional? Algunas teorías sugieren que el universo podría ser cíclico, pasando por fases de expansión y contracción eternamente. Otras proponen que el universo es simplemente una fluctuación cuántica en un vacío eterno, una burbuja en un océano infinito de posibilidades. Estas ideas, aunque difíciles de imaginar, nos invitan a pensar más allá de los conceptos tradicionales de principio y fin. Además, no podemos ignorar el papel de la conciencia en esta búsqueda. Algunos científicos y filósofos han sugerido que la conciencia misma podría ser una parte fundamental del universo, no solo un producto de él. Si esto es cierto, entonces nuestra búsqueda del origen no es solo una exploración externa, sino también un viaje interno. ¿Podría ser que el universo se esté observando a sí mismo a través de nosotros? Esta idea, aunque poética, plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre el observador y lo observado. Entonces, la gran cuestión sigue sin respuesta. ¿Podremos algún día descubrir el verdadero origen del universo? ¿O es un misterio que permanecerá más allá de nuestro alcance para siempre? La respuesta puede depender de cómo evolucione nuestra comprensión en los próximos siglos. Tal vez necesitemos desarrollar nuevas herramientas, tanto tecnológicas como conceptuales, para avanzar en esta búsqueda. O quizás, como sugieren algunos, la respuesta no esté en la ciencia ni en la religión, sino en una síntesis de ambas, donde lo racional y lo espiritual se complementen. Ahora la pregunta es para ti: ¿crees que la ciencia logrará explicar el origen absoluto de la existencia, o hay límites que nunca podremos superar? ¿Es el universo un fenómeno puramente físico, o hay algo más profundo detrás de su existencia? Podría ser que la verdadera respuesta no esté en el pasado, sino en el futuro, en cómo evolucionamos como especie y cómo expandimos nuestra comprensión del cosmos. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los videos que aparecerán a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios del universo.